Son muy importantes, han sido muy importantes porque declara una persona clave en la constitución de las organizaciones de empresas, de lo que se llama la UTE, la Unión Temporal de Empresas, que es el señor Merino, que representaba a Acciona en aquella época, y ha declarado una persona prácticamente por la cual Santos Cerdán ha ido a prisión el viernes de la semana pasada. Es decir, el señor Anchón Alonso. Entonces, la verdad es que si uno ve los interrogatorios, yo he leído en detalle los interrogatorios, te das cuenta que el fiscal Luzón se ha quedado, en fin, se ha quedado colgado de la brocha, y el juez Puente de la misma manera, porque estas declaraciones lo que muestran es que en el auto de prisión del juez Puente, hay unos agujeros tremendos, porque aquellas operaciones que se dice que están juzgándose, pues no se están juzgando. Las operaciones de la UTE, Acciona, Servinavar, no se están juzgando. Y ahí, en el auto de prisión, se dice que se estaban juzgando. Yo creo que las declaraciones de hoy completan las declaraciones de la semana pasada, donde el gran recaudador, el considerado el gran recaudador, el sobrecogedor, si queréis, el señor Santos Cerdán, aquí no aparece por ningún lado. Desde luego, no me refiero a que hayan negado que dieran mordidas, pero es que por negar un aspecto del informe de la UCO es que el señor Merino dijo que no cenó nunca con Santos Cerdán. Lo que pasa es que tú, a ver, Ernesto, tú sostienes, y pregunto a Ernesto y a José Luis Pérez, tú sostienes algo muy fuerte, y es el hecho de que dices de que lo de Santos Cerdán y que le hayan metido en la cárcel es un montaje que está sufriendo Cerdán, exsecretario de organización del PSOE. Tú sostienes que hay un montaje contra Cerdán. Déjame decir que hoy, hasta una cena que aparece en el informe de la UCO entre Merino y Cerdán, Merino dice nunca. Lo único que hice es que cuando me nombraron en Navarra fui a visitar a todos los grupos, y como el señor Santos Cerdán representaba a la oposición, también lo visité. Pero no fue a usted una cena, no, yo a una cena José Luis. O sea, que el desmentido de una persona imputada que tiene derecho a mentir desbarata por completo un informe de la UCO y las actuaciones del Supremo. Bueno, lo veremos, el tiempo quitará y dará razones. Pero tú, porque tú, Ernesto, de forma concisa, tú sigues sosteniendo lo que nos decías el otro día, que puede haber un montaje que está sufriendo Cerdán. Yo veo que las declaraciones que pretenden apoyar la tesis de la Fiscalía, que pidió el ingreso en prisión de Santos Cerdán y que hoy no pide el ingreso de Anchón Alonso, que fue la razón por la cual se envió a prisión a Santos Cerdán, y eso que también Anchón Alonso se negó a declarar ante el fiscal y ante el juez, como lo hizo Cerdán, veo que no acreditan la posición de la Fiscalía ni del juez Puente, que en ese sentido hay elementos de un montaje. Eso es lo que sostengo y seguiré sosteniendo, porque no va a haber evidencia. Que dijeran, insisto, como imputados, sin la obligatoriedad de decir la verdad, que no han estado en una cena, yo creo que no desbarata en absoluto ni las investigaciones de la UCO ni la investigación del propio juez instructor. Por cierto, tanto Anchón como el ex representante de Acciona han salido con medidas cautelares, de tener que presentarse cada 15 días ante la policía, tener que entregar el pasaporte para que no huyan del país, medidas cautelares. Esto también demuestra, por cierto, porque muchas veces se dice, no, es que no solo los corruptos cometen delito, también los corruptores. Claro, de momento tienen medidas cautelares, e insisto, esto todavía es una investigación que se va a alargar durante mucho tiempo. Claro, lo que pasa, José Luis, sí que se puede plantear el hecho de que no han sido enviados a prisión o no ha habido un registro, en la constructora. José Luis, la constructora en Servinavar, sí. Un momento, Ernesto responde y Palomera, por favor. Sí, Ernesto, sí. Breve, por favor, A partir Ernesto. de la declaración de Merino de hoy, es importante destacar que cualquiera, incluso la defensa de Cerdán, tiene que pedir la entrada y registro en Acciona, porque lo que ha dicho el ex representante de Acciona, el señor Merino, es que él no tuvo la responsabilidad de la unión temporal de empresas con Servinavar, que han sido sus superiores. Tiene que ordenar el juez Puente una entrada y registro en Acciona. Sí. Esther Palomera. A ver, yo que a la vista de lo que hemos conocido y de algunos de los audios, de cómo se escucha a Cerdán repartir el dinero y decirle a Koldo de estas cosas no se hablan y cuidado y tal, y por más informaciones de las que disponemos, creo que Santos Cerdán no es un ser de luz y que formaba parte de esa trama. Ahora, como Ernesto,
Yo creo, por lo que me dicen penalistas muy prestigiosos de este país, que el recurso que ha presentado la defensa de Cerdán sobre su auto de entrada en prisión es bastante sólido, muy solvente y que puede hacer que el instructor dé marcha atrás en esta decisión. Y no es mi opinión. Y no, te estoy diciendo que yo creo que no es un ser de luz. Que no es un ser de luz. Pero la prisión preventiva es una medida extremísima en las instituciones penales. Extremísima. Y si hay otra motivación más allá de lo que hemos conocido, también hay que subrayarlo y hay que decirlo. Y lo que te digo es que hay muchos penalistas muy prestigiosos de este país que dicen que ese recurso que han presentado al auto de prisión preventiva es muy solvente. Os planteo porque hemos observado la cantidad de veces que Feijóo nombra a José María Aznar en sus intervenciones de este Congreso Nacional del Partido Popular. ¿Qué poder tiene José María Aznar para que tantas veces Feijóo nombre a Aznar? Vean esto. El hecho de que esté el presidente Aznar es un orgullo. Yo me siento muy orgulloso de estar con el presidente Aznar. Me afilié a este partido cuando escuché al presidente Aznar. Y quiero agradecer, por supuesto, al presidente Aznar. Me lo dijo el presidente Aznar: oye, si quiere renovar y acreditar que lo sabéis hacer, invita al comité de dirección al joven Arenas. El presidente Aznar. Por eso yo le quiero agradecer al presidente Aznar la oportunidad que me dio durante todos aquellos años. Si no hubiese tenido la responsabilidad firmada en el decreto del Consejo de Ministros por el presidente Aznar, yo hoy no hubiera podido ser ni presidente de Galicia ni presidente del Partido Popular. Al presidente Aznar se lo quiero agradecer. Ernesto Ekaizer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, porque la pregunta es obvia. ¿Por qué Feijóo nombrando tanto a José María Aznar? Mira que también estaba Rajoy, no lo cito tanto ni de lejos. Y luego estamos hablando también aquí de lo de Vox, abriendo, pues diciendo no habrá cordón sanitario, no habrá barreras o límites para pactar. Ekaizer, buenas tardes. ¿Cómo interpretas lo que está pasando? Y luego te pregunto también lo que ha dicho Paje y la respuesta de Óscar Puente. Ernesto. Jesús y compañeros de la mesa, yo creo que había un personaje que faltaba en el Congreso del Partido Popular, y ese personaje se llama Paco Correa, porque estaban aquellos que habían negociado con Paco Correa y que se habían corrompido con Paco Correa, que son Aznar primero y Rajoy después. Es decir, faltaba ese personaje, Paco Correa, que da nombre al caso Gürtel en alemán. O si queréis también el Bigotes, y por qué no Pablo Crespo, que era una personalidad en Galicia. En otros términos, claro que Aznar tiene poder dentro del Partido Popular y dentro de Feijóo. Claro que tiene una influencia personal importantísima. Claro que puede meter miembros en la ejecutiva, porque prácticamente Feijóo se ha rendido a Aznar, y rendirse a Aznar significa convertir al PP en una especie de partido republicano trumpista. Lo que ha pasado es que han ganado en este Congreso, contra lo que dicen casi todos los periodistas y articulistas, en mi opinión, y sin ánimo de ofender, han ganado Ayuso con su discreción, con su desdibujamiento, con su difuminación, y Abascal, el dirigente de Vox. Es Abascal quien critica a Feijóo, es verdad. Yo creo. José Luis Pérez responde, sí, responde Ekaizer. No responder, no, yo voy a dar mi opinión, pero yo creo que quizá lo que deberíamos hacer es volver a repetir enterito, y además retransmitiéndolo en directo, el juicio de la Gürtel, y así ya se solucionan todos los problemas que tenemos hoy, 2025, en España. Esto de permanentemente volver al pasado, a mí me parece muy bien, un poco facilón si se me permite, pero muy bien. O sea, quiero decir que en el debate político es, por supuesto, legítimo. Pero tiene un pequeño problema, y es la concatenación del silogismo. Quiero decir, si Aznar está muy bien que no sea presidente del gobierno porque supuestamente no se enteró de lo que había ahí, claro, el silogismo te lleva a decir que Pedro Sánchez ya no tendría que ser presidente del gobierno porque no se ha enterado de nada, no se ha enterado de que estaban robando en las obras públicas, no se ha enterado, como muy bien, por cierto, y quiero darle la enhorabuena a Esther Palomera, no se ha enterado que en su círculo íntimo había gente que mientras él presumía de feminista era todo lo contrario. Es que nos dijeron también
también que iban a, por supuesto, mejorar todos los servicios públicos, y se ve que tampoco el presidente se ha enterado de los atascos que hay en las estaciones de tren donde no pueden estar más colapsadas. No había ocurrido nunca un apagón como el que tuvimos, los aeropuertos también se empiezan a colapsar, o sea que podemos seguir ad eternum mirando al pasado, pero a lo mejor los problemas que tenemos hoy no se solucionan volviendo a hacer el juicio de la Gürtel. Oye, que está muy bien, que si lo podemos repetir, lo repetimos y ya está. De principio ya se les condenó, les condenamos otra vez, que no fue suficiente. Ernesto Ekaizer. Yo creo que el problema que hay con el Partido Popular y con algunos de los tertulianos que de alguna manera quieren borrar la historia de la Gürtel y consideran que es del pasado, como solía decir Rajoy a menudo, es que ignoran que la situación actual es muy diferente. Aquí no hay ni una sentencia firme. Aquí lo hay, son declaraciones de empresarios el viernes pasado y hoy mismo, que luego espero que las podemos comentar, que suponen realmente una crisis de la política de la Fiscalía Anticorrupción y del juez Puente. La diferencia es que queréis que dimita Sánchez con un informe del Evangelio de la UCO y no va a ocurrir porque el Evangelio de la UCO sobre Santos Cerdán se está disolviendo como un azucarillo en una taza de café. Esa es la diferencia. Que Feijóo nos ofrezca como alternativa política a Aznar y a Rajoy es un chiste. Falta Correa. José Luis. No, yo simplemente por aclarar, no es que me dé por aludido, ni tampoco me importa demasiado, pero yo nunca jamás he pedido la dimisión de Pedro Sánchez. Yo creo que el país lo que necesita es... para pedir dimisiones. Claro, eso de entrada, estoy de acuerdo. Yo lo que creo es que el momento que estamos viviendo están pasando suficientes cosas como para que el presidente del gobierno diga: posiblemente ha llegado la hora de que se convoquen unas elecciones por todo esto que relataba hace un momento que está ocurriendo hoy, no hace 2 décadas. Creo que ha llegado el momento de convocar unas elecciones y que se vuelva a presentar Sánchez y que los españoles digan si quiere ser Pedro Sánchez de nuevo el presidente del gobierno. Ernesto, ¿crees que ha llegado el momento de que Sánchez diga a elecciones? Bueno, decía José Luis Pérez. Creo que ni Santos Cerdán debería estar en la cárcel. Creo que es un error garrafal del Estado de Derecho en la persona del juez Puente y del fiscal Luzón. Estoy absolutamente convencido de ello, y las declaraciones del viernes pasado y las de hoy de los que supuestos pagadores, los paganos de Santos Cerdán, están desmintiendo todo eso. Pero además nuestra Constitución es muy clara. La facultad para disolver las Cortes es del presidente del gobierno. Te tienes que aguantar Aznar, te tienes que aguantar Feijóo, te tienes que aguantar Rajoy. Así son las cosas. Ya, pregunto, Ernesto Ekaizer, ¿por qué crees que, decías tú, que Ayuso ha ganado en este Congreso sin estar en un papel protagonista? Y te voy a preguntar a partir del siguiente documento, porque en la intervención de Ayuso ha sido muy interesante analizar un discurso en el que ella ha hablado permanentemente de la amenaza del comunismo, comunismo, hasta el punto de que ha inventado un término, el sanchismo comunismo, que nos gobierna en España, el sanchismo comunismo. ¿De verdad que en España nos gobierna el comunismo? Vean esto, es tragicómico, juzguen. Además de fan de la fruta y la cerveza, porque nos gusta la fruta, Ayuso es ahora politóloga aficionada. Además de fan de la fruta y la cerveza, porque nos gusta la fruta, Ayuso es ahora politóloga aficionada. Ha descubierto una nueva corriente. Si por algo se caracteriza el sanchismo comunismo, el nombre todavía baila un poco. El socialismo español ha vendido su alma al comunismo. Puede aparecer debajo de tus sábanas. El comunismo, como el socialismo, necesita decir quiénes somos buenos o malos ciudadanos, penetrar en todos los poros de tu vida, en tu cama. Como experta en la materia, la presidenta de la Comunidad de Madrid sabe cómo reconocer a un sanchista comunista. Como buenos políticos comunistas, eso sí, viven como marajás. Definir una corriente política tan novedosa no es fácil. Y comunismo es eso, es decir que vas a por todo. Digan lo que digan las urnas. ¿Qué es el sanchismo comunismo? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. Señor Sánchez, comunismo eres tú. Y si pudieras, te pondrías el chándal caribeño. En el sanchismo comunismo también hay un muro. Como el muro de Berlín. No se cayó. Lo tiraron los berlineses. Bueno, el de Berlín era de verdad. Este no. Es más bien ficticio, metafórico. Necesitamos que todos los españoles, en toda España, cojan lo que tengan a mano
ese pico, ese martillo. Las herramientas también son ficticias, metafóricas. Comunismo es también hablar a la gente como si fuera idiota. Pero vamos a ver, Ekaizer, José Luis, ¿realmente hay sanchismo-comunismo? ¿Realmente en España nos gobierna el comunismo, Ernesto? Se ha llamado la atención de esta intervención de Ayuso tan centrada en esto de la amenaza comunista. Bueno, yo si estuviéramos en un programa cómico pensaría que me estás tomando el pelo, de verdad. Porque una cosa es que Trump sea gracioso, intente ser gracioso, y otra cosa es la estela de Isabel Díaz Ayuso y de Miguel Ángel Rodríguez. ¿Cuáles son los elementos de comunismo que hay en su programa económico? Un programa económico que está señalado como un programa claramente capitalista de recuperación de la economía después de la pandemia, que había un consumo reprimido precisamente por la pandemia y que se ha destapado. Es un ciclo económico y ese ciclo económico es un ciclo económico capitalista. De comunismo no tiene nada. Es una invención macartista, del macartismo anticomunista de los años 50 en Estados Unidos, de Miguel Ángel Rodríguez, que es un ideólogo, que es un macartista profesional por haber procedido precisamente del Partido Comunista. Entonces, el problema consiste en que Isabel Díaz Ayuso ha ganado la batalla cultural dentro del Partido Popular. El Partido Popular es un partido republicano trumpista, es un partido inclinado hacia Abascal, hacia las tesis de Abascal, y Isabel Díaz Ayuso ha amenazado con un tema de elecciones primarias, se ha retirado estratégicamente, pero ha ganado la batalla cultural, ha ganado que el partido sea asnarizado, es decir, un partido disciplinado contra el comunismo, contra el bolivarianismo, contra todo aquello que etiqueta como una amenaza presuntamente en términos de George Orwell, 1984, el gran hermano. Vamos, es una caricatura que realmente yo creo que nadie va a comprar. Probablemente hay aquellos que lo vayan a comprar, pero digo más, pretender que Aznar, pretender que Rajoy, que Paco Correa, que ha unido a los dos, sea una alternativa a Vox, al desangre que está sufriendo el PP a favor de Vox, es equivocado. Porque precisamente una parte de ese desangre, una parte del populismo de Abascal, tiene que ver con la corrupción del Partido Popular. No solamente Correa, Púnicas, Lezos. Responde José Luis, el discurso de Ayuso, ¿creéis que lo dice porque hay un electorado que conecta con ese discurso? ¿Lo dice por meter miedo? Ernesto, toma aire un rato, Ernesto. Agua fresca para Ernesto que no para. Venga. Claro que hay una parte del electorado que compra ese discurso y que incluso le gusta. Pero fíjate, Jesús, que yo en este punto no voy a dar ni siquiera mi opinión. Solo voy a hacer un recordatorio. El Partido Comunista de España forma parte, apoya a Sumar, que a su vez forma parte del gobierno. Nunca he entendido que a los comunistas les moleste que se les llame comunistas. De verdad que nunca lo he entendido. Y por hacer un ejercicio de memoria muy ligero, sin necesidad de irse... siendo comunista, no sé, que parece comunista. Que pues ya está. Pero hay alguien, ¿no? ¿Tú has detectado a alguien que milite en el PC y que le moleste que se le llame comunista? Yo no. Gobierno comunista, bueno, el PC está dentro del gobierno, pues ya está, pues es una descripción. No es el gobierno comunista. Habrá un ministro que milite en el PC, pero no será gobierno comunista, ¿no? Vale. Pero habrá políticas comunistas, sino que hace alguien. ¿Hay políticas comunistas? No, habrá políticas comunistas, sino que hace. Digo, habrá políticas comunistas, sino que hace un miembro del Partido Comunista dentro del gobierno. Habrá quienes decir que van a venir. Parece mentira que el compromiso histórico no lo hayas entendido nunca. Parece mentira que no lo hayas entendido nunca. La historia me gusta bastante y si quieres luego hablamos de historia. Termino ya porque me habían dado la palabra. Que los comunistas... No termino. Claro, los comunistas lo que en estos momentos defiendes es el antifascismo. No se trata tanto de hacer políticas comunistas como antifascistas. Políticas de defensa de la democracia. Políticas de defensa de las instituciones. La democracia se defiende para empezar no robando. No. La democracia se defiende no robando, pero sobre todo se defiende defendiendo los derechos humanos. No yendo contra la inmigración, no yendo contra las mujeres, no yendo contra los colectivos diferentes. Así se demuestra la democracia. Estamos hablando de España, no de Irán. Todo aquello, además de no robando, se demuestra haciendo políticas a favor de los trabajadores, haciendo políticas a favor del salario mínimo, de las pensiones, de que la gente pueda vivir. Y eso también son haberes del gobierno. Y está claro que no hay nadie que en estos momentos que se llame del Partido Comunista, por lo menos los que yo conozco, que defiendan que se están haciendo políticas comunistas en el gobierno. Eso en absoluto. Se están haciendo, con mucho, políticas en algunos casos socialdemócratas, si es que se puede.